Se acerca una tormenta. Se acerca una tormenta, es quizá la prueba de fuego. La necedad, la falta de inteligencia, la falta de sabiduría, el encarnizado sadismo, quizás nos lleven a una destrucción total. En el eterno conflicto de sangre, una de las partes promete que se va a anexar parte de la otra. La otra parte promete que defenderá con su vida su parte. Y el punto es que ya hay fecha, y esa fecha sin duda será una prueba de fuego. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará después? ¿Cómo se fragua toda esta defensa sagrada de la tierra eterna? De la tierra demandada y reclamada. Y hay que hacer un silencio porque hay que estar alerta. Soy Roberto de la Madrid y esta noche, desde la zona con más conflictos desde hace miles de años, detrás de la razón. Esta es la prueba de fuego. Israel promete anexarse Cisjordania. Palestina promete que eso no pasará. On our broadcast tonight on The Brink. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no solo promete anexarse Cisjordania, sino que además promete que no perderá esta oportunidad histórica para hacerlo. Ahora es cuando, dice. אני קיבלתי בקשה מיוחדת מנציגי ניצולי שואה שבאו לחיפה, רובם בשנות ה-80 המאוחרות של חייהם, או בשנות ה-90 ואפילו מגרדים את המאה. La inteligencia de Israel, su ejército y estrategas en este momento calculan centímetro a centímetro todos los pasos para reprimir cualquier resistencia de los palestinos, ataque o intifada. Incluso aplicarían sus entrenamientos que han estado haciendo en máquinas virtuales, como si fuera un videojuego. La fecha tentativa de fuego es el 1 de julio. Los palestinos dicen nunca. Que haga lo que haga Israel, nunca. Defenderán con su vida Palestina. El plan de larga data israelí de la judaización de Al-Quds pone al mundo árabe en desafío. Haga lo que haga Israel para judaizar Al-Quds, no podrá judaizar al ciudadano palestino. Mohammad Shataye, primer ministro de Palestina. في فصائل المقاومة الفلسطينية أن هذه الجبهة هي الكفيلة بمواجهة المخططات الصهيونية وكنس الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا. Incluso desde Europa le advierten a Israel. El canciller de Francia, Jean-Yves Le Drian, exige detener los planes de anexión. Turquía dice que no permitirá que las tierras palestinas se ofrezcan a nadie y que Jerusalén al-Quds es una línea roja para todos los musulmanes. Israel busca anexarse el 30% de Cisjordania, región palestina que ocupó tras la Guerra de los 6 Días en 1967. El plan incluye los asentamientos ilegales israelíes que están ahí y el Valle del Jordán, un territorio fértil y de alta importancia estratégica. Todo pasaría a manos de Israel. En este territorio viven 65.000 palestinos y 11.000 colonos israelíes.
Pablo Jofré Leal, siempre me complace presentarlo, un gran gladiador, le tengo mucha admiración y mucho respeto. Isaac Vigio, pues él es un analista muy puntual, también denunciante de las atrocidades que pasan en el mundo. Voy directo con ustedes porque pues hay muchas preguntas, les pido su ayuda, hay muy poco tiempo y muchísimas cuestiones. Isaac, comienzo contigo. A ver, Isaac, tenemos dos poderes encontrados con total firmeza. Israel promete anexarse Cisjordania, Palestina promete que jamás lo permitirá. Pregunta: ¿es posible que Israel se anexione Palestina y los palestinos pues se queden cruzados de brazos o no puedan impedirlo? ¿Es posible o imposible? Por favor, Isaac. Bueno, en primer lugar hay que ver que Palestina es históricamente todo el territorio que ocupa Israel y en cierta manera Jordania. Y lo que se está hablando solamente de Palestina serían los territorios que Israel le quitó a Egipto en la guerra del 67, que es la Franja de Gaza, y la Cisjordania o la Franja Occidental a Jordania. Entonces, ¿qué pasa? Según los acuerdos de Oslo que se firmaron a principios de los años 90, toda esa zona debería ser entregada a un Estado palestino, pero eso no se ha dado. Y el nuevo plan consiste en que prácticamente Israel se anexaría un 30% de la Franja Occidental y a su vez un montón de asentamientos en esta franja que haría prácticamente inviable un Estado. Si uno ve el mapa que propone Netanyahu, es el mapa más complicado y retorcido que hay en el mundo. Ahora, lo más correcto, sería que anexe todo. Si se anexa todo, tendría que darle los derechos electorales y ciudadanos a los palestinos, porque cuando Jordania y Egipto se anexaron esos territorios en el año 47-48, le dieron ciudadanía. Si Israel le da ciudadanía, implicaría que la mitad de su población sería árabe, y no le quieren dar ciudadanía a los árabes para mantener a una religión que domine sobre el resto. Ahora, yo no creo que va a ser fácil esta anexión, porque va a contar con un fuerte rechazo internacional. El único que le va a apoyar es Donald Trump, no lo va a apoyar la Unión Europea, va a generar una serie de problemas y además va a poner en riesgo inclusive a la propia población judía de Israel, porque va a ser presa de que haya una serie de resistencias, puede haber una serie de brotes de violencia. Entonces yo pienso que este plan no va a funcionar, no tiene un acuerdo con la parte palestina, todos los países árabes y musulmanes están en contra, las Naciones Unidas está en contra, la Unión Europea va a estar en contra. No creo que este plan funcione y lo que vamos a tener es una zona de más y más y más conflictos. Bien. El señor Netanyahu cree que salvar a los judíos consiste en esto. Al contrario, está poniendo mucho más en riesgo a los judíos y creando un super gueto en Israel con esta situación. Bien, pero solo contéstame sí o no. ¿Crees que es posible o imposible, como dijo Netanyahu, para julio que se lo anexe? ¿Posible o imposible? Él lo puede declarar la anexión, pero otra cosa es de que sea aceptado y validada, y ese es el problema. En los hechos prácticamente tienen anexionado del año 67 todos esos territorios, pero vamos a ver si la comunidad internacional y la propia población palestina lo acepta. Yo no creo que lo acepten. Bien. Definitivamente no lo van a hacer. A ver, mi querido Pablo, tu réplica, y te pregunto, ¿qué pasará si Israel se anexiona a Cisjordania? Las promesas de la resistencia. Sí, Roberto, buenas tardes, y Isaac, buenas tardes también. Buenas tardes, lo primero es decirte que la intención de Netanyahu junto a Benny Gantz en este gobierno de coalición es precisamente anexionar aquellos asentamientos que están instalados en territorio de Cisjordania, aquellos lugares que están en el Valle del Jordán y aquellos territorios al norte del Mar Muerto. Por tanto, hay una decisión. Hay una promesa electoral, hay una coalición de gobierno que ha sostenido que debe llevarlo a cabo. Y en ese plano va también el elemento relacionado con el juicio a Netanyahu. Indudablemente el blindaje que tiene Netanyahu es poder prolongar el conflicto aún más allá de julio. Recuerda que son 18 meses como primer ministro y posteriormente como viceprimer ministro de Benny Gantz. Por tanto, el interés de Netanyahu es poder blindarse políticamente, y qué mejor blindaje que suele hacerlo el imperialismo y el sionismo que encabezar una guerra, que encabezar un enfrentamiento, que llevar adelante lo que sería impopular del punto de vista de la comunidad internacional, pero ya hemos visto que esta comunidad internacional suele callar
y suele mantener la impunidad y suele ser muchas veces cómplice de este Israel y de este Estados Unidos que han hecho y deshecho en el conjunto de Oriente Medio. El movimiento de resistencia creo que como nunca antes ha logrado unirse en torno al rechazo a este plan, el rechazo a esta imposición del siglo. Y eso es un elemento alentador, porque implica que tanto la Autoridad Nacional Palestina como los movimientos como Hamas, como la Yihad Islámica, los frentes democráticos, están unidos en torno a impedir esta anexión de Cisjordania, que indudablemente generaría una situación prebélica absoluta, con toda la desigualdad, con todo el desequilibrio, con toda la inequidad que ello tiene en cuanto a potencia militar. Pero los palestinos bien saben de resistencia desde el año 1948, que la llevan a cabo no solo con las intifadas, lo han llevado a cabo en los sucesivos procesos de ocupación y colonización que Israel ha llevado a cabo. Así que creo que no le va a resultar fácil llevar a cabo esta anexión, no le va a resultar fácil porque se va a enfrentar a una unidad, a un cambio geopolítico en la zona. Recordemos que está la guerra contra Siria, está la situación en Irak, está indudablemente el poder geopolítico que está teniendo también la República Islámica de Irán en la zona. Así que hay mucho paño que cortar. Netanyahu no lo tiene fácil y su blindaje personal le puede acarrear muchas dificultades a su sociedad israelí. Bien. Qué bueno que aclaraste eso de Europa, porque bueno, pues Europa también se opuso al acuerdo nuclear, toda Europa, a que lo rompiera Donald Trump, y pues de todos modos lo rompió Donald Trump y ya ves. A ver, Isaac, te voy a hacer una pregunta muy importante, yo creo que es la primera vez que la hago aquí en el programa. ¿Podríamos estar frente a la aniquilación mutua de Israel y Palestina, ya sea por error, mal cálculo o un ataque deliberado? Lo pregunto porque ambos lados dicen ser más fuerte militarmente que el otro, y estoy hablando de toda la resistencia en la región. Esto implica que si una de las partes, por error, mal cálculo o por un plan visceral, ataca, van a llover misiles en toda Tierra Santa de un lado y del otro, resultado, aniquilación de ambos bandos. ¿Esto es imposible o posible que pase, Isaac? Bueno, yo creo que si hay una guerra de misiles no va a ser la liquidación de Israel y de Palestina, porque hemos visto que ni Irak ni Siria se han aniquilado. Lo único que podría generar un aniquilamiento es el detonamiento de una bomba nuclear. Israel es el único país que la tiene en la zona. Pero esto podría escalar y generar una guerra, tal vez involucrando a Siria, a Líbano, a Irán. Yo sí creo que es posible una serie de conflictos muy fuertes. Yo creo que a la postre la única salida es que se forme una república multiétnica. Mira, quiero hacer un pequeño comentario. Justo cuando se formó el nuevo gobierno de coalición, se cumplieron 77 años de la rebelión del gueto de Varsovia, y el líder de ese gueto era Mordejai Anilevich, quien estaba de acuerdo con que haya una Palestina multiétnica para todas las credos, para todas las razas, democrática, igualitaria. Y la única solución posible, yo creo, para este conflicto es que los semitas de ambos bandos creen una sociedad igualitaria donde no haya una religión que se imponga sobre la otra y se acabe esa exclusión, ese marginamiento que hay hacia los palestinos, que son considerados como segunda clase y que se les para constantemente echando de sus casas, de sus tierras, porque esa política solamente va a conseguir aniquilación, guerra, miseria en ambos lados, la expansión del COVID-19 y violencia permanente. Nunca va a haber paz en la llamada Tierra Santa mientras no se logre una sociedad unida, igualitaria, donde todos los credos se respeten mutuamente. Pero eso quieren los dos bandos, nadie está dispuesto a renunciar. Te pregunto, Pablo, ¿cómo tanto palestinos como Israel pudieran evitar una catástrofe así? Porque finalmente el propio Hezbollah dijo, y hemos visto cómo ha mejorado militarmente, Pablo. Lo primero, Roberto, es dar cuenta que en lo absoluto esto es una guerra religiosa. Aquí no es una guerra de judíos contra musulmanes. Aquí en Palestina viven muchísimos cristianos. En mi país, en Chile, gran parte de los descendientes palestinos son cristianos. Bet Yala, Beit Sahur, de Belén. No es una guerra religiosa. Y este punto de vista lo comprueba efectivamente cuando el sionismo como representación, como ideología, no habla de religión. Habla de expansión territorial, habla de un hogar nacional
indudablemente para lo que ellos consideran el pueblo judío, pero no es una guerra religiosa. Sí puedo coincidir en que aquí hay que tratar de avanzar hacia la convivencia étnica, pero no es un tema religioso. Y en ese plano, en forma indudable, hemos visto que quien acompaña sus decisiones de expansión y de ocupación con decisiones jurídicas es precisamente la entidad sionista, con la ley de Estado-Nación judía, por ejemplo, que le quita todo derecho a aquellos árabes palestinos que constituyen el 20% de Israel, porque si no eres judío, por tanto no podrías ser ciudadano israelí, o si lo eres un ciudadano de segunda categoría, o se te quita el árabe como idioma principal o idioma acompañante del hebreo. Así que en ese plano este tema no es religioso, es de ocupación, es de expansión, es territorial, es de política, es de ideología. La religión la mencionó Isaac. ¿Perdona? La religión la mencionó Isaac, dijo ahorita va a haber, la réplica la va a hacer Isaac. Por supuesto te menciono eso con relación a lo que dice tu invitado. Y en el plano de resistencia, indudablemente que aquí no va a ser solo contra el pueblo palestino. Hay un movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, que desde el año 2000 a la fecha ha significado propinarle 2 derrotas a Israel. La retirada del año 2000, que se acaban de cumplir 30 años, y la guerra de los 33 días, que indudablemente generó que el propio Israel solicitara a las Naciones Unidas un alto al fuego porque se veía absolutamente en dificultades. Tenemos todo lo que es al-Hayat al-Shabi, eso que estás diciendo, Pablo, perdón que te interrumpa, eso que estás diciendo le da más fortaleza a la pregunta que le hice a Isaac, y que también Isaac habló de que va a traer más sangre porque viendo el poder militar de la resistencia desde Yemen hasta Líbano, sí, un error de cálculo de ambas partes lluvia de misiles así, Pablo. Por supuesto, aquí va a haber una respuesta contundente porque ya no se puede dejar pasar esta ocupación y colonización permanente sin respuesta. Las balas siempre han ido primordialmente en una dirección. Ha cambiado el escenario geopolítico de Oriente Medio y eso bien lo sabe Israel, bien lo sabe Estados Unidos, bien lo sabe el sionismo, porque sabe que tiene a Hezbollah al frente, sabe que tiene al-Hayat al-Shabi, la unidad de movilización popular en Irak, sabe que tiene en Siria también un contendiente que puede ser sumamente peligroso, y tiene por supuesto al pueblo palestino que ha resistido durante 72 años. Que si puede haber un baño de sangre, lo ha habido permanentemente contra el pueblo palestino. La guerra de agresión contra Gaza el 2014, el 2012, el 2008, las intifadas, es decir, los palestinos conocen de baño de sangre. El que no lo conoce en demasía parece ser esta sociedad israelí, que cuando vea llegar precisamente a sus muertos en bolsas negras puede darle una orientación a su gobierno para que cese la agresión, cese la ocupación, cese la colonización y tienda por tanto a conversar y a negociar como se negocia, con la contraparte, no entre cuatro paredes, entre tu socio, tu padre putativo y tu propio gobierno. Bien, a ver Isaac, 2 cositas. Una, la réplica que te hacía Pablo sobre la cuestión religiosa, y 2, el primer ministro de Israel dijo que esta es una oportunidad histórica desde 1948 que no dejará pasar. La pregunta es, ¿por qué es una oportunidad histórica? ¿No? Se siente más fuerte militarmente, ve a los palestinos más débiles. ¿Por qué ahora es histórico? Por favor, Isaac. Bueno, en primer lugar quiero decir que yo soy judío por muchas generaciones, pero estoy en contra de que se haya un Estado para una sola religión, porque eso significa discriminar al resto. En las Américas tenemos estados que son para todas las etnias, todas las razas, todas las religiones. La solución, en mi opinión, es crear una sociedad tipo como las Américas, en las cuales cualquier persona de cualquier credo, de cualquier etnia, puede llegar a gobernar. En Israel nunca ha habido ninguna persona importante, musulmana o cristiana, en una esfera de poder. Entonces, de cierta manera, es una sociedad que discrimina al que no es de la religión oficial, y con eso hacen daño a todos los judíos del mundo. En segundo lugar, tu otra pregunta era sobre... La otra pregunta es, el primer ministro Netanyahu dijo que esta es una oportunidad histórica, única. ¿Por qué ahora es histórica? Bueno, porque Netanyahu está con la cuerda floja. En cualquier momento sabe que lo pueden juzgar por alto cargo de corrupción. Y entonces él busca, como todos los gobiernos de ese tipo, como el de Fujimori en el Perú, el de Uribe en Colombia, buscan generar un enemigo. Entonces tienen que crear el enemigo, el terrorismo, para poderse justificar. Entonces van a querer empujar a la población palestina a que conteste y de esta manera se justifique en el poder. Es decir,
Él quiere aprovechar esto para perpetuarse en el poder y que se le olvide todo lo que ha estado haciendo en todos los cargos que tiene de corrupción, de malversación de fondos. Es una cortina de humo. Oye, ¿Y Isaac, por qué dice que es una cortina histórica? Porque, dejo con eso termino. Sí. El gobierno de Trump se puede acabar en noviembre y él quiere aprovechar hasta el último momento a Trump, que lo tiene en la Casa Blanca, para hacerse esta anexión, porque tiene miedo de que si Trump no sale reelecto por la cuestión del COVID-19, no va a poderse lograr esta anexión que él tanto ha querido y lo quiere su partido desde que existió hace más de 70 años. Bien, no, pues ya me contestaste la pregunta. Además estaba enojado con Obama, Netanyahu, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo que te iba a preguntar era que dijo Netanyahu, aquí están las palabras textuales, como un acto diplomático y soberano del Estado en Judea y Samaria de manera acordada, pues se fumó una droga, porque cuál acto diplomático y cuál acto acordado, ¿no? Pablo, ya nos vamos. Yo te quiero preguntar dos cosas muy importantes. ¿Por qué Israel quiere anexarse precisamente esa parte de Cisjordania, por ejemplo, el Valle del Jordán? ¿Hay ahí algo? ¿Hay riqueza? ¿Es una zona estratégica? Y dos, estaba analizando un concierto musical en Haifa, de hecho lo pusimos al principio, hay varias tomas, si usted lo gusta repetir, donde israelíes, musulmanes, palestinos, cristianos, judíos, todos están cantando juntos y unidos porque haya paz y conciliación. ¿Quiénes son esos palestinos abrazándose con israelíes? Por favor, Pablo. Deben ser palestinos que viven en la zona de Israel, ¿no? Y que indudablemente tienen una forma de vivir muy distinta, un estilo de vida muy distinta a sus hermanos que viven tras los muros, que viven en los checkpoints, que viven sometidos permanentemente. Ellos también viven segregados, también tienen disposiciones legales que los tienen como ciudadanos de segunda clase, pero indudablemente viven en forma distinta a estos palestinos de Cisjordania, los palestinos en el campo de concentración de la Franja de Gaza. Son ellos seguramente los que están saltando y bailando para tratar de unir sociedades que, a mi entender, Roberto, son muy difíciles de unificar o pensar en una sociedad como la que Isaac estaba señalando, cuando tú tienes una sociedad que preferentemente impone una ideología como es el sionismo. Es imposible. El sionismo es segregacionista, es apartheid, es racista, como lo definió una resolución de la ONU en el año 1975. Y el otro plano es lo que me pregunta respecto al Valle del Jordán. No solo anexionar los asentamientos que están en Cisjordania, que son 650.000 colonos que año tras año han ido incorporándose a territorio palestino para generar entonces la dificultad máxima de la autodeterminación palestina. Ese objetivo fue planteado hace muchos años. Y el Valle del Jordán, porque por ahí pasa el río Jordán, una fuente de agua. El agua es un elemento precioso en la zona de Oriente Medio. Les permite controlar a Jordania también y permite controlar todo el acceso hacia Siria, hacia Irak y hacia Jordania. Bien. Es un espacio geográfico estratégico. Te agradezco mucho, Pablo. Ya se nos acabó el tiempo. Te iba a preguntar de Erdogan queriendo defender Palestina, pero pues con lo que estamos viendo en Siria, pues imagínate, él le gusta decir que defiende a todos y luego les prende fuego a todos y él quiere ganar. Gracias a los dos. Isaac, un gran abrazo allá en el Támesis, bueno, cerca del río Támesis, hablando de ríos, y allá en Santiago de Chile. Mañana vamos a hablar de tu país, mi querido Pablo. Ayer me escribió un estimado seguidor de nuestro programa, Gustavo Fernández, de Venezuela precisamente, para felicitarnos a todo el equipo de Detrás de la Razón por todo lo que hacemos durante muchos años y para pedir protección de Dios a todo el equipo de Detrás de la Razón, Span TV. Muchísimas gracias. Pero, pues fíjese usted, muchas gracias, porque él es el portavoz de los cientos de miles de seguidores que tenemos en todo el planeta. Y le contesté, no me agradezcas a mí, más bien gracias a ti, Gustavo, y a todos los que nos siguen. Porque aunque no lo creas, Gustavo, aunque usted no lo crea, el hecho de ver Detrás de la Razón nos envía energía. Y entre todos ustedes que nos ven, también entre ustedes envían energía que produce de alguna forma conciencia, aunque la ciencia no lo ha descubierto, pero que sí experimentamos todos. Son ustedes los que nos hacen reflexionar y pensar y hacen que evolucione la mente humana. Muchísimas gracias y buenas noches.